porque nos ha guardado. Sí, Señor. De todo mal, como decía la palabra, no debemos temer porque hay alguien que nos cuida, que nos protege. Amén. Gracias porque durante todo esto lo que lleva la pandemia, Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Sí, Señor Jesús. Y me conmovió porque hoy la palabra habla un poco sobre el amor, ¿no? Gloria a Dios. Cuando cantábamos con lazos de amores, tú nos Amén. tomaste, Amén. tú nos abrazaste con amor. Amén. Gracias. Eso es una palabra bíblica, solamente que la adaptaron para que la podamos cantar. Amén. Pero usted cantándola está proclamando la palabra, ¿no? Amén. Está declarando lo que el Señor en su vida ha hecho, Amén. que es con lazos de amor atraerlos, Amén. abrazarlos, Gloria a Dios. y que sepan que el amor que Él les brinda es eterno. Amén. De que no hay nada en este planeta, en el cielo, en el infierno, en esta tierra, Sí, Jesús. ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni peste, ni nada va a poder separarte Amén. de Sí, ese Señor. tremendo amor que el Señor Señor tiene por Jesús. ti. Amén. Efesios 3:14. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Sí, Señor. pero que os sea conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, Amén. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que Amén. excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y Amén. aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Señor Jesús. El título de esta palabra es, acá en la Biblia dice, el amor que excede a todo conocimiento. Amén. Amén. Curiosamente, Señor Jesús. por Pablo, el Amén. apóstol Pablo, ¿no? Amén. Yo quiero que escuchen esta porción de la palabra que está en Lucas 7:36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los Amén. ungía con el perfume. Amén. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Señor. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Amén. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, Amén. porque amo mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Y a ella le dijo, tus pecados le son perdonados. Y el versículo 50 le dice, pero él dijo a la mujer,
tu fe te ha salvado. Amén. Gloria a Verás. Dios. Amén. Gloria a Dios. Sencillamente, de este versículo de San Lucas podemos hablar de que el que ama mucho, mucho perdona. Amén. Y el que poco perdona, poco ama. Amén. Amén. Y es interesante saber que Pablo fue el que escribió sobre el amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Porque él, en experiencia viva de su propia vida, conocía lo que el Señor había perdonado. Amén. Él había experimentado el amor de Dios mucho más que cualquier otra persona. Sí, Señor Jesús. Porque Pablo era quien perseguía y mataba y odiaba a los cristianos. Amén. Entonces él sintió un amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque una persona que mata, que caza a los cristianos, ¿cómo puede hoy recibir tal salvación? ¿No? El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Lo que nosotros podamos entender hasta que lo... Nosotros no vamos a poder entender el amor de Amén. Dios. ¿Sí? Sí, Va a haber Señor ocasiones y Jesús. situaciones en nuestra vida que nos vamos a decir, pero ¿por qué, Señor? Pero el amor de Dios sobrepasa todas las dimensiones, como lo leíamos en el primer capítulo. La anchura, la longitud, la profundidad. Amén. Amén. Pablo experimentó el amor de Dios en su vida. Amén. ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Jesús. Amén. ¿Te has puesto a analizar cuánto se te ha perdonado? Amén. Sí, Señor Jesús. ¿Cuáles fueron nuestras transgresiones? Amén. Sí, Señor Jesús. Porque el único que podía salvar nuestras vidas era Jesucristo. Así Amén. es, Señor. Sí, Señor Jesús. Era el Cordero perfecto, inmolado. Amén. Era el Sí, único. Señor. Amén. Y cuando uno se pone a meditar en semejante amor Sí, de Señor redimir Jesús. la humanidad entera, Sí, cargando el Señor. pecado del mundo en sus hombros, cargar nuestras Dios le culpas bendiga. y llevar esa culpa a la cruz. Y después ir al infierno 3 días a pelear. Y cuando nos damos cuenta que esto lo hizo todo por amor, Sí, Señor. para que el acta que no era contraria sea rota, Amén. Gloria a Dios. para que la acusación que había en contra de nuestras vidas sea nula. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Porque a mí me gusta meditar siempre en esto. Señor Jesús. Yo no tenía salvación, Sí, Señor. estábamos condenados. Amén. Y no había nada que nosotros pudiéramos hacer Sí, Señor Jesús. para liberarnos de tal condena. Amén. Pero Jesucristo nos liberó. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Sí, Y Señor ahora tenemos Jesús. entrar al cielo. Sí, Amén. Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Romanos 15:18 dice: porque no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, Así es, Señor. con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como escrito está: a aquellos a quienes nunca les fue anunciado Amén. acerca de él, Gloria a verán, Dios. y los que nunca han oído de él, entenderán. Sí, Amén. Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Pablo nos habla del amor. Amén. Y cuando empezamos a sumergirnos en ese amor, empieza a surgir algo que ha surgido en casi todos los apóstoles: sentirnos deudores de tal amor. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. ¿Alguna vez has sentido eso?
Amén. ¿Alguna vez entiendes tu vida Sí, Señor Jesús. Amén. algo tan semejante siendo deudor de ti, Jesús? Amén. Y esa deuda de amor que sentía Pablo lo impulsó a decir esto: no me conformo con mi salvación, Amén. no me conformo con esto, sino que me he propuesto en mi corazón anunciar el nombre de Cristo donde nunca fue anunciado, Gloria a Dios. y llevar el Evangelio donde nunca ha sido predicado. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor Sentir y Jesús. sumergirnos en este amor nos lleva a querer servir a Cristo Amén. con un corazón determinado y con un corazón convencido. Amén. Somos deudores. Sí, de tal Señor amor. Jesús. Amén. Amén. Pero cuando no está este sentimiento en nuestras vidas, por ahí cometemos lo que se le puede decir una oración peligrosa. Cuando no estamos convencidos o lo hacemos solamente por inercia, decir: Señor, yo quiero servirte. Y el Señor se toma esas palabras muy en serio. Amén. ¿Sabe? Él dice que la palabra que Él perfecciona a los que llaman. Eso se encuentra en Pedro 5:10. Y para que alguien sea perfeccionado tiene que pasar por una serie de procesos. Amén. Amén. Y cuando tú le pides: Señor, yo quiero servirte, empiezas a transcurrir por esa serie de procesos. Amén. Y cuando no tienes un corazón determinado y convencido en servir en la obra de Dios, esos procesos te van a golpear y te van a hacer retroceder. Y vas a preguntarte en medio de los procesos: ¿por qué, Señor? Pero quiero decirte algo: los procesos son necesarios. Amén. Muchas veces nosotros queremos solamente la meta. Señor Jesús. Queremos aquello que otros han alcanzado con sacrificio y Amén. esfuerzo. Y a veces pensamos: yo quiero eso, Señor. Sí, Señor Jesús. Pero vemos solamente eso y no ven todo el periodo de sacrificio y esfuerzo Amén. que un hombre de Dios muchas veces hace para ser utilizado por Cristo. Gloria a Amén. Dios. Todos los apóstoles, Sí, Señor. todos los apóstoles pasaron por eso, inclusive Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser herramientas de Dios? Gloria a Amén. Dios. Amén. Sí, Señor Jesús. Pero una herramienta, antes de ser herramienta, es un metal sin Amén. forma. Amén. Toda herramienta que tú puedes ver, al principio Sí, Señor. nunca tiene forma. Primero tiene que pasar por el herrero, Amén. a la herrería, calentarlo Jesús. Amén. hasta la temperatura, hasta que pueda ser moldeado. Ujú. Amén. Ya en esa temperatura, a martillazo, ¡pum! ¡Pum! Empieza a dar forma. Amén. ¿Y saben qué? Nosotros somos todos metales sin forma. Amén. Y en la mano de Cristo estamos yendo al herrero. Así Amén. es, Señor. Y los procesos son los martillazos. Amén. Con las piedras Los de procesos dolores. que muchas veces golpean nuestra vida. Nosotros decimos: no entiendo, Señor, por qué me pasa eso. Son necesarios. Amén. Te están dando forma. Amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas proceden para bien para aquellos que aman a Cristo, Amén. conforme al propósito Señor. Con lo por el cual que fueron fue llamados. llamado. Amén. Todo lo que te pueda suceder en la vida es conforme al propósito por el que Amén. se llamó. Todo proceso en tu vida te está dando forma Sí, Amén. para que Señor. puedas ser esa herramienta que Dios quiere usar. Sí, Señor Gloria a Jesús. Dios. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar por Dios? Gloria a Dios. Yo quiero decirte una cosa: esto que tú tienes acá, esto, y que el Evangelio haya llegado a nosotros, es consecuencia de muchas personas que Amén. abandonaron todo en su Amén. vida Amén. Amén. por causa de la obra. Amén. Yo no sé si alguno ha estudiado, pero a mí me ha tocado en este tiempo estudiar sobre la historia de la iglesia. Jesús. Y he podido ver un poco de la historia de cómo hoy nosotros podemos tener la Biblia y podemos tener el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Sí, Señor. Pero es consecuencia de que muchos sacrificaron todo Amén. para que hoy tú puedas recibir la palabra de Dios. Amén. Santo. Sí, Señor Jesús. Empecemos por los discípulos. Amén. Todos fueron mártires. Amén. Todos entregaron su vida por causa de la palabra. Y Amén. por todos los santos
que a través de la historia dejaron su vida. Que Amén. no están en la Biblia, pero están en la historia. Amén. Están en el corazón de Dios. Amén. Y por causa de ello, hoy nosotros podemos tener la palabra de Amén, Dios. sí, Señor. Transcurrieron 2000 años desde que Jesucristo vino a esta tierra. Amén. Y a través de esos 2000 años, muchas personas murieron. Amén. Somos deudores. Sí, Amén. Señor. Imagínense si Jesucristo se hubiera querido escapar de los procesos. Si hubiera querido esquivar los procesos. Jesucristo fue traicionado. Amén. Jesucristo fue negado por un amigo Amén. suyo. Amén. Amén. Un amigo íntimo, porque Sí, Jesús. Pedro, Juan y Jacob fueron los únicos que Dios los llevó al monte de la transfiguración y vieron Amén. toda su gloria, Amén. porque los consideraba íntimos. Amén. Uno de sus íntimos los negó, y no una sola vez, 3 veces. Alguien que Amén. había visto su gloria, alguien que había visto todo su esplendor, Señor. alguien que había Amén. visto sanar enfermos, lo negó. Amén. Son procesos que Jesucristo tuvo que pasar. Amén. Y uno de esos tales procesos fue en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús le dijo: Señor, si es posible, Sí, Señor Jesús. pasa de mí esta copa, por favor. Amén. Y dice que su sudor era como sangre, Sí, Amén. porque lo que estaba a punto de suceder iba a marcar un antes y un después Amén. en la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Y le dijo a su padre: Señor, con todos sus discípulos durmiendo, Amén. ¿sí?, que no pudieron orar con él, estaba solo. ¿Cuántas veces nos encontramos solos en la vida? Amén. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que decimos que tenemos un amigo y parece que no hay nadie? Sí, Señor Jesús. Están todos durmiendo, están todos en la suya, Amén. están todos preocupados en su vida. No han recibido ningún mensaje. Y voy a decir, es el momento donde necesito que alguien me diga: estoy contigo, pero no hay nadie. Así se encontraba Jesús. Amén. Todos sus discípulos, los que invertía 3 años de conocimiento, de mostrarles las cosas del reino, allí estaban durmiendo. Y Jesucristo en el huerto de Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. ¿Y qué recibió Jesucristo de su Padre? Silencio. Amén. ¿Cuántos han vivido el silencio en su vida? Amén. Amén. ¿Cuántos se han encontrado en ese momento que necesitamos que el Señor nos hable y hay un silencio? Amén. ¿Cuántos le decimos: Señor, este es el momento en que necesito una palabra? Este es el momento en que estoy atravesando un valle de muerte, de oscuridad. Jesús. ¿Por qué, Señor? Háblame. Y hay silencio. No te preocupes, Jesucristo también lo vivió. Amén. Y lo dejó plasmado en la Biblia Amén. para que entiendan que aunque haya silencio, es necesario. Amén. Porque esos procesos nos dan fuego. Amén. Amén. Gloria a Dios. Imagínense que Jesucristo si se puede decir: pero no me contestaste, Dios. Hice todo lo que me mandaste. No, Él: Padre, pero que no se haga mi voluntad, Amén. sino que se haga la tuya. Sí, Señor Jesús. Y fue a la cruz. Amén. Amén. Aún a través de haber así, en silencio, sin recibir una respuesta de su Padre, dijo: es necesario. Amén. Es necesario. Señor Jesús. No podemos esquivar los procesos en nuestra vida. Amén. No podemos esquivar los martillazos que nos dan fuerza. Amén. Porque es necesario. Amén. Amén. Es necesario que martillo tras martillo venga y tú no lo tengas. Si le preguntas a Dios, ¿quieres preguntarle? Pregúntale, quizás te responda, quizás haya silencio. Pero lo que yo quiero hacerte saber hoy, que es necesario. Amén. Amén. Es necesario. Todos sus discípulos pasaron. Gloria a Dios. Señor Sí, Jesús. Señor. Todos los hijos de Dios pasamos por el proceso. Amén. Amén. Por el propósito por el cual hemos sido llamados. Amén. ¿Cómo podemos pagar esta deuda? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cómo nosotros podemos retribuirle a nuestro Dios el sacrificio de entregar su vida en la cruz? Pablo se decía a sí mismo: me he propuesto en mi corazón llevar el Evangelio a otros. Amén. Todos los discípulos llevando el Evangelio a los gentiles, Amén. porque no se conformaban
solamente con su salvación, Amén. con su bienestar, con sus problemas. Voy a hablar un poco de historia. El siglo XVIII. El siglo XVIII fue uno de los movimientos más grandes. Y no me digan, vos estás estudiando misión. Sí, estoy estudiando misión. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios está llena de misiones. Amén. Amén. Jesucristo fue el misionero más grande Amén. de esta tierra. Amén. Sí, Señor Jesús. El siglo XVIII sacudió al mundo entero enviando a miles de misioneros a los lugares más peligrosos de la tierra. Señor Jesús. ¿Qué motiva a estos misioneros a entregar su vida por la causa del Evangelio? ¿Qué motiva a los discípulos a entregar su vida por causa del Evangelio? ¿Qué te motiva a servir a Cristo? Señor Jesús. ¿Qué es lo que te motiva? Este movimiento se llamaba el movimiento de los moravos. Comenzó a través de un joven conde llamado Sinfert. No sé, está en otro idioma, así que lo dije como lo mejor que pude. Fintax. Un joven rico que vendió todas sus posesiones para dedicarse a predicar el Evangelio de Dios. En Moravia, en el norte de Europa. Este conde comenzó una reunión de oración que se le fue de las manos. Empezaron una reunión de oración y dijeron, vamos a hacer una reunión de oraciones que terminó durando días, terminó durando años. Y en una de estas reuniones, dos jóvenes llenos del Espíritu Santo, de 20 y de 22 años, se levantaron en medio de la reunión de oración y dijeron, Dios nos está enviando a la isla de Santo Tomás. Estos dos jóvenes. Y hubo un griterío en medio de la reunión, un escándalo, porque sabían que la isla de Santo Tomás era una de las islas más peligrosas para predicar el Evangelio, porque era una isla de los portugueses y allí los portugueses llevaban los esclavos negros y a los esclavos negros y los doblegaban para después venderlos a las colonias británicas y españolas. Pero estos dos jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes, Sí, Dios te Señor. puede usar. Amén. Amén. Cuando te entregas de corazón y empiezas a buscar a Dios, Dios te va a usar Sí, Amén. Señor. de una forma tremenda. Estos dos jóvenes de 20 y 22 años dijeron, Dios nos está enviando a predicar a la isla de Santo Tomás. Y la gente, imagínense las madres de estos jóvenes, los padres, los familiares, vueltos locos, pero ¿cómo van a ir hasta allá? El Espíritu Santo nos ha dado la estrategia. Gloria a Dios. Y estos dos jóvenes vendieron todo lo que tenían. Y compraron un ticket a la esclavitud. Se vendieron como esclavos, Gloria a Dios. solamente para predicar Amén. a los esclavos que están en esa isla. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Y cuando lo despidieron para partir como esclavo, le preguntaron, ¿por qué lo haces? Gloria a Dios. Y ellos dijeron algo que se volvió lema para ellos. Para que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Nosotros lo hacemos para que el Cordero Sí, Señor. reciba la recompensa Amén. por su sufrimiento. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Cuando no conocemos la historia de nuestros hermanos, de los que murieron en la fila de la batalla, Sí, Señor Jesús. se nos escapan muchas cosas. Amén. Y nos estancamos en un evangelio tranquilo, Amén. sencillo. Ellos dieron su vida. Sí, Señor. Fue una época sangrienta. Fueron muchas estrategias las que el Señor usó Amén. para que el evangelio se desparramara. Amén.
y para que hoy casi todos los continentes estén con el Evangelio. Amén. Obviamente no todos están con el Evangelio, Sí, Señor Jesús. pero hubo una tarea, un arduo trabajo. Sí, Señor. Estos jóvenes se sintieron deudores del Sí, Señor. Señor Jesús. Amén. Y lo único que los impulsó a entregar su vida como esclavos para predicar el Evangelio, e inclusive a entregarlo a costa de su vida, fue para que el Cordero Sí, Señor. reciba la recompensa Gloria a Dios. por su sacrificio. Sí, Señor Jesús. ¿Qué te motivó, apóstol Pablo, Sí, Señor Jesús. para entregar tu vida, para ir a predicar algo? Antes no era que tomaba un avión y llegaba, aunque teníamos las facilidades que hoy tenemos, hoy en día. Facilidades de que si queremos ir a predicar, un avión, un barco. Generalmente ellos caminaban, se metían a barcos que llevaban mercadería. Amén. ¿Qué te motivó, Pablo? Que el Cordero reciba su recompensa. Amén. Sí, Señor. ¿Qué te motivó, Pedro? Pedro tuvo una muerte también, Sí, Señor Jesús. murió con la cruz para abajo. Amén. ¿Qué te motivó, Pedro? Que el Cordero reciba su recompensa Sí, Señor. por su sufrimiento. Sí, Señor Jesús. ¿Qué te motivó, Esteban, a entregar tu vida piedra a piedra? Sí, Señor Jesús. Diciéndole, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. Señor Jesús. ¿Qué te motiva a seguir a Cristo? Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús. ¿Qué te motiva a servir a Cristo? En el siglo XVIII se levantaron grandes cristianos Gloria a que Dios. hicieron cosas tremendas. Hudson Taylor se metió a predicar en el interior de China que eso era suicidio. Señor Jesús. Eso era suicidio. Y le dijo, Señor, en una oración Hudson Taylor, pueden buscarlo después si quieren. Los invito a que lo busquen. Amén. Una familia de grandes cristianos que hicieron cosas tremendas. Señor, rompe el poder de pecado en mi vida y yo te entregaré mi vida completa para tu servicio. Gloria a Dios. Y recibió la salvación. Hudson Taylor dice que fue algo tan tremendo que él dice que nunca titubeó de lo que el Señor le había mandado hacer, que era entregar su vida en la China. Y se metió y predicó el Evangelio. Entregaba tratados. Se vistió como chino. Señor Jesús. La madre lo tuvo que ir a despedir y lo miraba como él partía en un viaje que duró como 6 meses. Por eso le digo, ahora te tomó, en 3 días ya llegaba a un destino, 6 meses tardó. Y la madre le miraba desde lejos viendo a su hijo partir por causa de amor a Cristo. Amén. Y donde la madre dice que entendió porque de tal manera enviaste a tu hijo. Sí, Señor. Ella estaba viviendo en carne lo que era enviar a su hijo a la muerte. Señor Jesús. Pero si Gloria a ese Dios. hombre de Dios no hubiera estado el Evangelio en Chile. Gloria a Amén. Dios. Inclusive la asociación que él levantó hoy se mantiene hasta hoy en día. Así Gloria a es. Dios. Y estamos hablando de 200 años atrás. Gloria a Dios. Hoy también nos encontramos en un mundo plagado de necesidades, Amén. lleno de corrupción, de maldad, Sí, de pecado. Señor. Y Dios necesita herramientas. Amén. Dios necesita tu vida. Amén. Amén. Por eso quiero decirte, ¿qué es lo que te motiva? Sí, Amén. Señor Sí, Jesús. Señor. Cuando empezamos a sumergirnos en este amor, nos empezamos a sentir deudores. Y esa Amén. deuda de amor nos impulsa a servir a Cristo con una fidelidad, con un convencimiento, Señor con una Jesús. determinación que ni el infierno va a poder parar. Amén. Gloria. Sí, Señor. Amén. Este mundo se encuentra en los tiempos más oscuros Sí, Señor. descritos por la Biblia. Principio de dolores, y esto es, Sí, Señor. nosotros vemos las noticias y si pueden seguir empeorando. Amén. Señor. Pero hoy es nuestro turno. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Señor Jesús. Amén. ¿Qué vas a hacer? Dios te está llamando, Amén. Sí, Señor. Amén. pero nos está llamando para que entendamos a discernir los tiempos
y Amén. seamos maduros. Amén. Porque el Señor nos está metiendo a muchos de nosotros en Señor. procesos. Amén. Pero nos está dando forma para lo que se viene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está dando forma Sí, para el Señor. gran trabajo que se viene. Amén. La palabra de Dios dice que la cosecha ya está lista. Faltan los Amén. obreros. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Esto no es una palabra de misionario. No quiero que piensen que lo vamos a misionar, pero hay trabajo. para Amén. hacer. Sí, Señor. Amén. Y tú puedes decidir entre venir y ocupar un lugar todos los días en la Sí, iglesia. Señor. Venir a adorar a Dios y hacer una vida común. Amén. Pero yo siento deuda. Sí, Señor Jesús. Yo quiero que el Sí, Cordero reciba su recompensa. por el Amén. sacrificio que Sí, ha hecho. Señor. Amén. Y esa deuda me impulsa Sí, Señor Jesús. a visionar, a mirar en el futuro. Amén. Y aunque vengan procesos, aunque vengan los martillazos de la guerra, y aunque vengan tiempos de silencio, Sí, Señor. yo sé que me están preparando para lo que el Señor va a hacer en mi Amén. vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y saben qué? No hace falta decir que este ministerio va a recorrer las naciones, porque ya Sí, está Señor. dicho. Amén. Sí, Señor Este Jesús. ministerio va a recorrer Amén. naciones. Amén. Sí, Amén. Señor. ¿Por Señor qué? Jesús. Porque el Señor nos está metiendo en proceso. Amén. Si te has sentido que hay silencio, estás en proceso en mi vida. Amén. No te preocupes, pero es Señor necesario. Jesús. Amén. Duelen los martillazos que nos pega la vida. Amén. Amén. Duelen los procesos. Claro que sí, nos duelen. Amén. Pero es necesario para darnos forma. Amén. Porque llegamos a los pies de Cristo como un metal sin forma y es necesario para tener la forma de un martillo. Calentarlo, martillarlo. Sí, Señor. Amén. ¿Y saben qué? Los apóstoles nos procuraron sus títulos. Señor. Porque su deseo no era ocupar un cargo Amén. o ser líder de algo. Si Señor. usted empieza a leer cada una de las epístolas, todo así dice: Pablo, siervo del Señor Jesús. Amén. Pedro, siervo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que quieres? Servir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Claro. Yo quiero servir. Amén. La convicción que hoy en día tengo, Sí, Señor. la Jesús. claridad que antes no tenía, Sí, Señor Jesús. todos los procesos que viví Sí, en mi Señor. infancia y juventud me dieron forma. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Saben qué? Esto lo puedo decir porque lo puedo decir Sí, Señor y Jesús. me enorgullezco. Gloria a Dios. Sí, Señor. Siempre que viví un proceso difícil o cuando me encontraba en una situación que para mí no era de mi agrado, yo decía: Señor, si es porque es tu voluntad, no me saques. Sí, Señor Jesús. No quiero escapar a tus propósitos. Si esto es algo para que yo crezca, manténme ahí. Si yo te pido que me saques, no me saques. Sí, Señor Jesús. Porque yo sé que me estás dando forma. Amén. Yo lo he contado muchas veces, pero yo tuve un tiempo oscuro donde a mí se me desvaneció el mundo, que fue cuando tuve como 6 meses de ataque de pánico. Y yo inclusive en esa desesperación, arrodillado en el piso, le decía: Señor, yo no quiero esto, pero si es tu voluntad, no me saques. Sí, Señor Jesús. No me saques. Que no quiero vivirlo y no siento tu presencia, no te veo, no te escucho, no hay una palabra tuya, pero si es tu voluntad, no me Sí, saques. Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y así fui caminando día tras día y no desaparecía. Amén. Y yo decía: nunca jamás voy a salir de esto. Y miren dónde estoy. Gloria Gloria a a Dios. ti, Jesús. Amén. Aquí estoy. Amén. Pero fue un martillazo que me dio forma. Amén. Y los procesos no se acaban. Así es, Amén. Señor. El silencio de Jesucristo fue a días de morir. Sí, Señor Jesús.
Y no quiero ni contarle los procesos que tuvo que vivir antes de comenzar su ministerio, porque no estaban registrados. Amén. Pero si no se registraron, quiero decirte que son necesarios. Amén. Sí, Señor Jesús. Porque Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Amén. Amén. No importó cuántos procesos vivió en ese tiempo que no está escrito. Lo Amén. importante es que consumado la tarea Gloria a es. Dios. Amén. Y por el propósito que Jesucristo dejó su gloria para venir aquí en la tierra, lo consumó. Amén. Y tú eres la respuesta. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias. Señor Jesús. Tú eres la Sí, respuesta Señor Jesús. a ese sacrificio. Amén. De su cuerpo desgarrado, Sí, Señor. de que Él haya tenido que pasar por la tradición, Sí, Señor. Amén. de que todos nosotros lo hayamos negado, Amén. de que no merecíamos tal amor, Sí, Señor. pero que el Cordero hoy reciba la recompensa Sí, Señor. por todos sus Sí, Señor sufrimientos. Jesús. Amén. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Qué es lo que estás dispuesto a dejar? Muchos de los que sirvieron a Cristo tuvieron que abandonar hasta sus propios derechos. Amén. Vos decís: Señor, yo te voy a servir, pero esto no me lo toques. Sí, Señor. Entonces sirvamos a medios. Amén. También es válido. Claro, Dios no va a obligarte. Amén. Así es. Pero si tú quieres servir plenamente a Dios, cuando sentimos esta deuda de amor, no importa, papá, lo que tengas que dejar. Amén. Amén. Con tal de que tú recibas la recompensa por todo lo que has sufrido. Amén. Sí, Señor Jesús. Así como estos dos jóvenes que se vendieron como esclavos. Y les puedo contar un montón de cosas más. Un montón de cosas más. Porque en este poquito periodo de que estoy transitando en la escuela de misiones, he podido corroborar la historia. Amén. Una revisada sencilla, pero que marca. Amén. Gracias, Y hoy nos Señor. encontramos en tiempos donde nuestro vecino aún no conoce de Cristo. Sí, Señor. Hoy nos encontramos la necesidad en la calle. Amén. Los jóvenes pudieron visualizar la necesidad en abrigando una vida. Amén. Amén. Podemos ver en cada semáforo gente trabajando porque no tiene plata, Amén. lavando vidrios porque no tienen que darle de comer a sus hijos, no tienen para darle pañales a sus bebés. Amén. Amén. Sí, Señor. Gente vendiendo pan en cada semáforo. Amén. Y yo me veo con la necesidad de cada vez que puedo ayudar, de parar y decirle: viejo, Dios te bendiga, pero por lo menos dale, decirle: Dios te bendiga, viejo. Amén. Amén. ¿Te sientes deudor? Lo estás Señor demostrando. Jesús. Estamos demostrando que somos hijos de Dios, porque la necesidad sobra. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Y como decía Rama, nosotros damos gracias por tener gracia. Amén. Pero podemos quedarnos solamente con eso. Sí, Señor Jesús. ¿Somos capaces de quedarnos con eso? ¿Somos capaces de no ser el buen prójimo Sí, que ayuda al samaritano? El buen samaritano que ayudó a ese hombre que estaba casi muerto. sí, Señor. Y muchas veces, porque nosotros somos la consecuencia de muchas personas que dejaron todo, entregaron su vida, sacrificaron su familia, sacrificaron una vida normal, sacrificaron tener una casa, sacrificaron tener una vida normal, común y corriente como todo, para entregar su vida a causa del Evangelio. Somos consecuencia de eso. Amén. Amén. Pero no nos podemos quedar con eso. Amén. No podemos quedar diciendo: Señor, y ya está, y hoy vivimos el Evangelio. No. Sí, Señor. Antes de que viniera el gran Pentecostés, todos los hermanos estaban en un mismo sentir Amén. y en un mismo pensar, Amén. Amén. orando y adorando a Dios. Y Amén. Dios nos quiere así en este tiempo. Amén. Amén. Porque se viene, Gloria a Dios. Sí, Señor. se viene, se Amén. viene. Amén. Ahora yo te pregunto: ¿quieres ser ese salvamento? Amén. Amén. Sí, Hay Señor. mucho trabajo por delante. Amén. Hay mucha necesidad. Estamos dispuestos a sacar un poco de nuestro sueldo. Gloria a Amén. Dios. Estamos dispuestos a sacar un poco de nuestro tiempo. Amén. Estamos dispuestos Sí, Jesús. a abandonar un poco de derecho para ayudar a otra persona. Amén. Yo te invito que hoy, cuando vayas, si te encuentras con una persona en necesidad, por lo menos
de entregarle lo más valioso que vos tenés en tu vida, que es a Jesucristo. Amén. Amén. Y no te falta que te bajes y le ores y lo pongas la mano y lo unjas. Viejo, ¿cómo te llamas? Dios te bendiga. Amén. Sí. Cristo te ama. Te va a tu casa. Sí, Señor. Es lo único que necesitas hacer. Amén. Y esas pequeñas cosas te van a ir preparando para hacer cosas tremendas. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Si hoy te encuentras en un proceso, si te encuentras en una etapa de silencio, tranquilo, Amén. es necesario Señor. para lo que se viene. Sí, Amén. Señor. Es necesario. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. En un mismo pensar, Jesús. en un mismo sentir. Amén. Hace 200 años, grandes movimientos. ¿Por qué? Por gente que se juntó a orar. Amén. Y la consecuencia fue miles de personas entregando su vida en los lugares más peligrosos. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Qué nos depara Dios ahora en este tiempo Amén. a nosotros? Amén. ¿Qué es lo que el Señor tiene diseñado para tu vida? Sí, Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor tiene programado para que hagas? Es cuestión de ir, orar y Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Sí, Señor Jesús. Y como dice Pablo, Sí, Señor. Dios nos está exigiendo más. Amén. Si Amén. antes dábamos el 50, ahora tenemos que dar el 100. Amén. Dios nos está exigiendo. Amén. Amén. Somos deudores. Sí, Señor. Jesús. Somos deudores, dice. Gloria a Amén. Dios. Seamos herramientas. Volvámonos a Cristo y digámosle, Señor, soy tu siervo. Amén. Soy un vaso de barro. Sí, Señor Jesús. Pero dentro de ese vaso de barro hay algo que no tiene precio, que es Cristo, Amén. que es su presencia, que es su Espíritu. Sí, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Y Jesucristo prometió que va a estar con nosotros Sí, Señor Jesús. hasta el fin de los tiempos. Así que no te Amén. preocupes. Amén. ¿Sí? Amén. Sí, Señor. Una de las cosas que el Señor primero va a hacer en nuestra vida, en esta iglesia, antes de dejar el desastre allá afuera, es llenarnos de su Espíritu. Amén. Sí, Señor Jesús. Porque todas las cosas que acontecieron siempre fue porque la gente estaba repleta Amén. del Espíritu Santo. Y se Amén. vienen cosas espectaculares. Amén. El Espíritu Santo va a empezar a llenar Amén. nuestra Sí, vida. Amén. Señor. Sí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu gran amor, Señor, que no entendemos lo que nos has dado, Señor. A lo mejor que tenías, al amado de tu Hijo, Señor. Gracias por la obediencia de Jesús y por su sacrificio. Por esa sangre derramada que fue el precio por nuestro rescate y por nuestra salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convenció y nos reargulló y sembró en nosotros la fe. Pues creemos que Amén. Jesucristo es nuestro Señor. Salvador. Sí, Señor. Gracias por la comunión que tenemos, Señor, y porque nos da testimonio que somos verdaderamente hijos. Y te Gracias. damos gracias por esos hombres y mujeres que dieron su vida para que tu palabra sea predicada, tu reino sea extendido y Amén. nos alcanzó, Señor. Hoy como iglesia, como tu pueblo, Señor, al recibir esta palabra, Señor, arde en nuestro corazón ese amor, esa pasión por ti y esa compasión por aquellos que aún no te conocen, que aún ni siquiera han oído tu palabra, Señor. Papá, enséñanos a ser parte de esa labor, a colaborar, Señor, con los que sí van, Señor, para que podamos ser parte. Señor, hay un compromiso, Señor, en nosotros, que tú has puesto en nuestro corazón, Amén. que tú nos has traído en este tiempo a través de Andrés, Señor, de Belén, Señor, de orar por los misioneros, Sí, de sí, ofrendar, porque tú tienes planes, Señor, tú tienes propósito con ellos y con la iglesia, Señor, y con los misioneros que tú levantarás aquí, Señor, que serán enviados a esos lugares donde nadie ha ido. Gloria a Señor, ti, mi Jesús. prepáranos para ese tiempo, Señor. En ese mismo sentir, en esa unidad, en esa comunión, Señor. Gloria a Dios. Y tú vas a ampliar nuestra visión, Señor. Tú harás sentir en nuestro corazón la necesidad, Señor, de las personas hambrientas y sedientas. Señor, no de pan, no de bebida, sino de tu palabra, Señor, que sacia el alma.
Señor, en esta noche te honramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por la vida de Andrés, de Belén, que nos ministran en esta noche. Bendecimos su matrimonio, su familia, su ministerio. Señor, gracias por esta palabra, la declaramos bendita en nuestro corazón, Señor. Le bendecimos para que ellos sigan buscando esa unción, esa gracia. Y en medio del proceso, de los procesos, como declaraba tu palabra, tú siempre estarás ahí. Sí, Señor. Tú siempre estarás ahí, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres digno de merecerla. Porque tuyo es el poder y el imperio por la eternidad, Señor. Y declaramos esta palabra en nuestro corazón, viva, eficaz y bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho.